Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las clases para el examen de admisión. Vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana pasada, que era en esta sección donde yo les había dicho que íbamos a estar haciendo el quiz general uno. Algo importante es que en los documentos que yo les había mandado hay nombres muy parecidos. Hay uno que se llama, creo que quiz uno, hay otro que es quiz adicional uno y otro que es el quiz general. El que vamos a estar haciendo estos días es el quiz general uno. El día de hoy vamos a ver las 15 primeras preguntas de este quiz general uno, que son un módulo donde nada más se habla acerca de preguntas de completar oración. Ese tema es un tema importante porque para el examen del TEC se tocan unas 5 o 6 preguntas de ese tipo. Entonces, si ustedes quieren entrar al TEC, presten mucha atención a estas preguntas. En el examen de la UCR no salen. En el examen de la UCR es más como la comprensión de lectura lo que les van a evaluar, pero en el TEC sí tratan de ver como que ustedes conozcan varias palabras, que sepan razonar cómo completar una oración con palabras que tengan sentido y todo eso. Entonces, si usted, esas preguntas, recalco, son creo que las más duras porque lo obligan a uno a pensar más, a suponer cómo suena mejor una oración, y yo siento que son muy parecidas a las de matemática en ese sentido porque lo obligan a uno a razonar bastante. Si ustedes ven que las preguntas son muy difíciles y lo que quieren es entrar a una carrera en la UCR, yo les recomiendo que no se estresen bastante porque en el de la UCR no aparecen tanto. Pero si ustedes quieren entrar a alguna ingeniería del TEC, préstenle mucha atención. Si tienen alguna duda, me la dicen. Y también les recomiendo que si ven algún tipo de pregunta así y no la entienden, y la solución que yo les propongo ven que es un poco corta y quieren investigar más a fondo porque la respuesta correcta es la respuesta correcta, traten de buscarlas en internet todas esas preguntas, alguien más ya las hizo. Entonces, cuando vean algo de completar oraciones que no entiendan, nada más búsquenlo en internet y lo más probable es que encuentren algún blog donde se hacen esas mismas preguntas y alguien las explica de una manera muy correcta. Entonces, es como el consejo que les doy para ese tipo de preguntas. Y vamos a empezar con la primera del día de hoy. Dice, si elevamos el nivel, espacio, pero no lo ponemos al servicio de la sociedad, entonces no saldremos de él y tenemos otro espacio. Entonces, ustedes tienen que pensar cuál es el par de palabras que completa los dos espacios que tenemos ahí de una manera lógica y que le dé un buen sentido a toda la oración. Entonces, les voy a dar, igual como con las otras preguntas, 1 minuto y medio, 2 minutos para que ustedes escriban cuál fue la opción que pusieron y ahorita lo vamos a revisar.
Ok, esa pregunta, acabo de analizarla, tiene un error en el orden en el que pusieron las respuestas. Hay dos respuestas correctas y uno lo analiza bien. Y es que las opciones D y E tienen intercambiada la segunda palabra. Porque para la D, en realidad la segunda palabra es hoyo. Y para patriótico, la segunda palabra es egoísmo. Entonces, en ese sentido, hay dos respuestas que son correctas. Las dos respuestas que son correctas son la C y la D, en el sentido en el que lo pusieron aquí. Pero la pregunta original, teniendo bien ordenadas todas las palabras, tiene como respuesta correcta la opción C. Sin embargo, como les digo, en la manera en la que propusieron en este quiz, es tanto la C como la D. Eso hasta ahorita lo estoy notando yo, porque sí es cierto que decir que si elevamos el nivel intelectual, pero no lo ponemos al servicio de la sociedad, entonces no saldremos del estancamiento. Eso es cierto, porque si nosotros elevamos el nivel intelectual en distintos ámbitos, pero no lo ponemos al servicio de la sociedad, no vamos a salir nunca del estancamiento porque la gente va a seguir siendo ignorante. Entonces, en ese sentido, la opción C es correcta, pero si pensamos en la opción D que dice, si elevamos el nivel académico pero no lo ponemos al servicio de la sociedad, entonces no saldremos del egoísmo, también es correcto, porque si elevamos el nivel académico pero no está en manos de todos, eso significa que al final se está siendo egoísta porque se le está dando un privilegio solo a algunos y se excluye a otros. Entonces, la opción C y la opción D son respuestas correctas en ese sentido. Y ahora analicemos las otras. Siento yo que elevar el nivel cultural no tiene algo que ver con el privilegio, no es como una relación directa que hay entre los dos campos semánticos. Entonces, por eso la opción A es respuesta incorrecta. Luego, la opción B tiene sentido decir sistema educativo al principio, pero esto no lo relacionamos mucho con lo que es el aislamiento, porque el aislamiento no tiene tantas características que se puedan relacionar con el nivel educativo. Entonces, descartamos la opción B. Y la última, que es patriótico y hoyo, no tiene sentido decir que si le damos el nivel patriótico y lo ponemos al servicio de la sociedad, saldríamos del hoyo. Eso no tiene sentido, aparte que el hoyo es algo como muy general. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la C y la D. Aunque originalmente es la C, pero ya les dije, ¿verdad? Como se hace error. Para esta ocasión vamos a decir que las dos son respuestas correctas. Ahora vayamos con la pregunta número 2, que dice, la ciencia es un sistema de, tenemos el espacio, del hombre sobre la naturaleza, coma, tenemos otro espacio, y el pensamiento. Los reflejan conceptos, categorías y leyes. Entonces, otra vez tienen que buscar un par de palabras que complete toda la oración y que le dé un sentido lógico a partir de lo que ustedes conocen acerca de la ciencia. Es otra cosa, que en esas preguntas importa que ustedes sepan más o menos acerca de qué es lo que se está hablando. Pero bueno, 2 minutos a partir de ahora.
Ok, ahora revisemos esta otra pregunta. Veamos primero que al final la oración habla de que se refleja en conceptos, categorías y leyes. Vean que conceptos está escrito aquí al final. Entonces, si eso es un texto, no tiene sentido que al principio hable de que la ciencia es un sistema de conceptos y después hable de que los reflejan conceptos. Entonces, eso es como algo sin sentido. Descartamos, por lo tanto, la opción A. Ahora, la B dice que la ciencia es un sistema de doctrinas y eso sería más o menos como si fuera una religión y la ciencia no se comporta como una religión. Entonces, y tampoco trata temas de política. Por lo tanto, la opción B es una opción incorrecta. La opción C habla de conocimientos. La ciencia sí podemos decir que es un sistema de conocimientos, más porque al final vemos que nos habla de conceptos, categorías y leyes, es decir, son cosas que están muy fijas, ¿verdad? Si hay un concepto es algo fijo, algo que no va a cambiar, a menos que se someta a discusión próximamente, pero nos habla de leyes. Las leyes sí son establecidas y por lo general no tienen a cambiar. Entonces, la opción C tiene sentido. Y cuando hablamos de sociedad, podemos decir sí, que la ciencia estudia la sociedad en el sentido en que estudia a los organismos y cómo esos se comportan debido a su organización molecular. Entonces, la opción C tiene sentido y es la respuesta correcta. Veamos la opción D, habla de planteamientos. Vean que planteamientos es algo más como hipótesis, que son cosas que nada más están proponiendo. Pero como al final habla de conceptos, categorías y leyes, no podemos decir que sean solo planteamientos, sino que también se está hablando de algo que ya está esclarecido y que ya está completamente definido. Entonces, por eso descartamos la opción D. Ahora veamos la opción E. La opción E habla de ideas. Podemos decir que la ciencia es un sistema de ideas del hombre sobre la naturaleza, el universo y el pensamiento. La naturaleza es todo aquello que rodea al ser humano. Entonces, todo aquello que rodea al ser humano es el universo. Por lo que decir que es un sistema que habla acerca del hombre, sobre la naturaleza, el universo, es como muy redundante, porque al decir naturaleza ya estamos incluyendo todos los aspectos que rodean al ser humano, por lo menos de lo que es producto natural de la creación. Entonces, por ese motivo, descartamos la opción E. Y una vez que hicimos todo este descarte, la única opción que nos queda es la C, que ya dijimos que es la que tiene más sentido. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta número 3. Dice, hicieron el loco intento de espacio con la canoa rota, pero viéndola espacio de tal acción, nos despidieron con horribles exclamaciones. Entonces, otra vez, 2 minutos para que ustedes piensen y traten de hallar cuál es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos.
Bien, entonces el análisis que yo le hago a esta pregunta es que se habla al final de que nos despidieron con horribles exclamaciones. Entonces, la persona que está hablando esto lo está haciendo en voz de todo un grupo. Entonces, tenemos que buscar algo que nos indique que él se está hablando en forma grupal. Entonces, si ustedes hacen eso, descartan todas las opciones y se quedan solo con una. Con la que se quedan es con la opción C, que dice perseguirnos, porque ahí él está recalcándonos que está hablando acerca de todo el grupo que estaba intentando huir a esas personas. Y vean que también dice que despidieron con horribles exclamaciones. Entonces podemos pensar ahí que las personas que intentaron ir con la canoa rota tenían algo en contra del grupo que se fue. Entonces por eso fue que los intentaron perseguir. Y al ver la inutilidad de tal acción, los despidieron con horribles exclamaciones. Entonces, la opción C, por todo eso que les dije, el hecho de hablar en primera persona grupal, es la que es la respuesta correcta. Ahora, vamos con la pregunta número 4 que dice, es tan hábil que supo rápidamente que muchos de quienes lee de frente, lee a sus espaldas. Entonces, piensen cuál opción puede ser correcta. Aquí el consejo que yo les doy es que imaginen que ustedes son esa persona hábil. Entonces, ¿qué tiene sentido que le hagan a usted de frente, pero que a las espaldas le hagan, qué sé yo, todo lo contrario a eso? Entonces, por ahí pueden ir buscando cosas que sean como lo contrario y podrían llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es. Y ahora veamos esa pregunta, el número 4 dice, es tan hábil que supo rápidamente que muchos de quienes lee de frente lee a sus espaldas. Ok, veamos. La opción A habla de que quienes le miraban de frente rehuían a sus espaldas. Esas dos opciones no son necesariamente antónimos, entonces no,
no tiene mucho sentido, la descartamos. Luego la opción B habla de celebraban y criticaban. Esta podría ser, pero vean que en ninguna parte se nos habla de que la persona que es tan hábil sea alguien famoso como para decir que lo, la gente lo celebraba. Entonces, como esa no es información que nosotros tengamos, no podemos decir que esa sea la respuesta correcta. Entonces, por ese motivo, descartamos la opción B. Ahora, vayamos con la opción C, dice, muchos de quienes le conocían de frente, vemos que hay algo que no tiene sentido, porque nosotros no decimos que una persona conoce a otra de frente, porque de ahí no es como algo que se suele decir en un contexto cotidiano. Entonces, por esa opción, por esa razón, esa opción es incorrecta. Ahora, vayamos con la opción D, que dice hablaban y agraviaban. Entonces, agraviar es como insultar o hacerle daño por medio de las palabras cuando alguien lo está viendo. Entonces, él se dio cuenta de que quienes la hablaban de frente eran unos hipócritas y lo agraviaban a sus espaldas. Eso es algo que podría pasar bien en cualquier contexto de la vida cotidiana. Entonces, por eso es la respuesta correcta y es algo que le puede pasar a cualquier persona, que aquí no sabemos qué tipo de persona es. Entonces, como no sabemos qué tipo de persona es, por eso no podemos marcar la B, que también tendría sentido, pero sí podríamos marcar la opción D como respuesta correcta. Y veamos que la E también marca dos antónimos, pero otra vez tenemos lo de alabar. Y como no nos dicen de qué tipo de persona se trata, en el sentido de si es conocido, famoso o una figura pública, no podemos decir que las personas lo alababan y luego que lo ofendían. También que tiene más sentido pensar que la primera palabra es algo positivo porque se lo hacen de frente y la segunda es algo negativo porque es algo que se hace a las espaldas. Entonces, por este motivo también se podría descartar la opción E y nos quedamos con que la respuesta correcta es la opción D. Ahora vayamos con la pregunta número 5, que dice, los libros son como los mapas y las brújulas que nos ayudan a por los peligrosos de la vida. Entonces piensen una función que suelen cumplir los mapas y las brújulas y cómo lo podríamos relacionar de manera analógica con los peligrosos de la vida. Entonces traten de hacer ahí como una comparación entre los dos contextos y podrían ser capaces de llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta.
Ok, entonces revisemos la pregunta número 5 que dice que los libros son como los mapas y las brújulas que nos ayudan a, por los peligrosos de la vida. Entonces, los mapas y las brújulas fueron hechos en un principio para navegar y que la gente que iba en barco pudiera orientarse por medio de los campos magnéticos que tenían las distintas islas. Entonces, podemos decir que la característica principal que cumplen o que tendrían que cumplir las brújulas y los mapas es navegar. Vemos que remar podría ser, pero remar es algo más como a distancias cortas. Entonces, para remar no necesitamos necesariamente, a la redundancia, una brújula y un mapa. Entonces, por eso descartamos esta opción. Recorrer es algo muy general. Entonces, no la podemos escoger como respuesta correcta. Luego, navegar. Ya dijimos que es una función que cumplen por lo general las mapas y las brújulas. Los mapas y las brújulas. Entonces, esa opción es la respuesta correcta. Luego, transitar, tenemos lo mismo y caminar también. Son cosas muy generales y no se relacionan directamente con el propósito para el que fueron diseñadas las brújulas y los mapas. Entonces, una vez que hicimos ese descarte del principio, podemos decir que la opción C es la respuesta correcta. Y aparte también que navegar es algo que se hace generalmente por los mares. Entonces, esto reafirma que esta opción sea una respuesta correcta. Ahora vamos con la opción 6 que dice, no siempre el espacio del filólogo es más válido que el espacio del artista. Traten de hallar cuáles son estas dos cosas, tanto del filólogo como del artista, que se tratan de comparar en esta oración. Una cosa que pasa aquí hay otro error en este quiz, y es que no es filólogo. Aquí lo que va es filósofo. Entonces, un filósofo es alguien que se encarga de, como de hacer pensamiento, mientras que un filólogo se encarga de estudiar las letras. Entonces, para que traten de hacer ahí las, las diferencias para cada caso. Entonces, piensen que aquí lo que dice es filósofo. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, tenemos que buscar
dos características que sean como propias del filósofo y otra que sea propia del artista y que pertenezcan como al mismo plano. Entonces, la primera opción habla de tratado y novela. El filósofo escribe tratados, pero el artista se dedica más que todo a pintar, ¿verdad? Entonces, aquí podría decir pintura, pero no novela. Novela le corresponde al escritor, así que descartamos esta opción. La opción B habla de saber y técnica. El filósofo utiliza mucho los conocimientos que tiene, el saber, para poder establecer sus, sus tratados o sus libros. Pero el saber es una facultad más que todo mental, mientras que la técnica es algo más físico. Entonces no pertenecen al mismo plano, por lo que descartamos esta opción. Ahora vayamos a la C. Se habla de pensamiento e intuición. Pensamiento se refiere a la manera en la que el filósofo previsualiza lo que va a escribir o a hacer, mientras que el, el artista utiliza la intuición para buscar cómo pintar o hacer sus pinturas. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas que pertenecen al mismo plano, que es el plano del razonamiento y el análisis de la situación. Entonces, esta es la respuesta correcta. Ahora veamos la opción D, habla de razonamiento y pintura. Razonamiento es lo que utiliza el filósofo, perdón, para hacer sus escritos. Y pintura es lo que hace el artista, no contrastan bien como para hacer una comparación entre los dos. Y espíritu y conciencia, nada que ver, ¿verdad? Porque no tiene sentido decir que el filósofo tiene espíritu por característica y el artista tiene conciencia por característica. Entonces, esta opción es como la más volada de todas las que tenemos. Entonces, la opción C, otra vez, es la respuesta correcta. Entonces, lo que yo les había dicho, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en internet las, las preguntas y por lo general les va a salir una explicación así, bien larga. Obviamente no les pongo esa explicación en el texto de la presentación porque es algo muy extenso y siento yo que para esas preguntas uno no razona en realidad todo esto, uno lo hace más que todo por lógica. Pero si ustedes quieren ir como agarrando como el toque de qué es lo que hay que hacer para resolver las preguntas, pues usen este tipo de sitios. Yo seguramente ahora les pase también la página donde saqué esto, porque ahí hay otros ejemplos que no están necesariamente en el quiz. Entonces, para que lo busquen, vean que al final llegan a la misma respuesta y que dice filósofo, esta pregunta sí está bien escrita, no como la que teníamos nosotros. Entonces, para que lo tengan ahí. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, el pasado cumple dos funciones contradictorias frente al presente. En un sentido, lo, espacio, y en otro, lo, espacio. Vean que está hablando de funciones contradictorias. Entonces, eso ya nos indica que lo que tenemos que buscar es dos palabras que sean antónimos, es decir, que sean contrarias entre sí. Y de esta forma ya podríamos llegar a una respuesta correcta. Y traten de encontrar algo que tenga sentido con respecto a lo que estamos hablando ahora. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que ustedes piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Y lo que les había dicho era, tenemos que buscar dos funciones que sean contradictorias. Entonces, podemos pensar que el pasado cumple dos funciones contradictorias frente al presente. En un sentido, lo impulsa y en otro lo frena. Impulsar y frenar son cosas opuestas. Entonces, ¿cuáles aquí son cosas opuestas? La D y la C. La B podría ser, pero anteceder y superar son cosas que pueden tener distinto significado. Superar puede ser de estar después o ser mejor que. Entonces, no necesariamente esas dos palabras están hablando en un contexto donde son antónimos. Respetar y humillar siempre son antónimos, igual que impulsar y frenar. Pero busquen aquí qué es lo que tiene sentido lógico. Pensar que el pasado respeta y humilla al presente no es algo como que alguien diría, porque como el pasado, que no es una persona, puede respetar o humillar a otra cosa que tampoco es una persona. Entonces, por ese motivo, la opción C no calza como respuesta correcta. Pero la opción D sí es la que tiene todo sentido, porque podemos decir que el pasado impulsa el presente, pero en otro sentido lo frena y no pierde sentido toda la oración. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 8. Dice, así como una revolución constituye una para los marginados, también genera en quienes tienen privilegios que perder. Entonces, busquen ustedes en la primera palabra qué, qué podría significar una revolución para un grupo de gente que es marginada y que podría generar en quienes tienen privilegios que perder. Entonces, traten de ubicarse en alguna revolución histórica y a partir de ahí concluyan cuál creen que es la respuesta correcta. Y en 2 minutos vamos a revisar. Entonces vayamos revisando la pregunta número 8 que dice, así como una revolución constituye una para los marginados, también genera en quienes tienen privilegios que perder. Vemos que la opción A habla de salvación. No siempre una revolución va a salir bien. Entonces no podemos decir que siempre una revolución vaya a ser una salvación para los marginados, porque puede decir que los marginados intenten hacer una revolución y que ahí los terminen matando. Y entonces eso no fue una salvación, más bien fue una condena para que terminaran muriéndose. Entonces no siempre una revolución es una salvación.
Luego, resurrección no tiene sentido. Decir que con una revolución los marginados resucitan. Una ventaja tampoco, porque ya una revolución puede tener desventajas, ¿verdad? Porque puede que varios de esos marginados terminen muriendo. Entonces, no necesariamente siempre es una ventaja. Todavía peor si no tiene éxito. Entonces, si no tiene éxito, no podemos constituirla como una ventaja siempre. Tampoco siempre va a ser una mejoría, por lo que ya hemos visto en los casos anteriores, pero sí tiene esos índoles de generar como esperanza, porque los marginados se suele decir que no tienen nada que perder. Entonces, en la revolución es donde ellos encuentran esperanza para poder salir adelante. Y tiende a generar temor en las personas que están en el poder. Por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa, donde el pueblo se levantó para, para derrocar el reino, y de ahí las personas que tenían privilegios terminaron perdiéndolos. Entonces, ellos tuvieron temor de esa situación y por ese motivo fue que ocurrió la Revolución Francesa con todos los conflictos que no hace falta mencionar en esta clase. Entonces, por ese motivo, la opción E es la respuesta correcta. Vamos ahora con la pregunta número 9. Dice, debemos comprometernos a la verdad y hacer que la oriente a las relaciones sociales. Aquí pensemos en qué se puede hacer con la verdad y de qué forma eso puede hacer que la oriente a las relaciones sociales. Entonces traten de usar ahí como la lógica y ver cuál es la opción que tiene más sentido. En 2 minutos revisamos para ver cuál es la opción correcta.
¿verdad? Ahora veamos cómo podemos relacionar lo que nos habla de la verdad y después tratar algo que orienta las relaciones sociales. Entonces, comprometernos a definir la verdad puede llegar a ser que la paciencia oriente las relaciones sociales. Vemos que a definir verdad no establece como una relación directa con el hecho de hacer que la paciencia oriente las relaciones sociales. Entonces, esta opción la descartamos porque carece de sentido. Vayamos a la opción B, donde se habla de inculcar la verdad. Puede ser que sí, que inculcar la verdad tenga algún beneficio para las relaciones sociales. Y luego dice hacer que la sociedad oriente las relaciones sociales. Eso no tiene sentido, es un poco redundante. Entonces, por ese motivo, la opción B es incorrecta. Luego, inculcar y difundir son cosas parecidas, entonces dijimos que las dos tienen un check para que sean una posible respuesta correcta. Y esto puede hacer que la justicia oriente las relaciones sociales. La justicia es algo positivo que puede surgir de la verdad, de en que haya honestidad siempre que se maneje algún tipo de caso en un proceso penal, por ejemplo. Entonces, eso hace que la opción C parezca y sí es la respuesta correcta. Luego vemos que imponer no es algo como que sea muy positivo para las relaciones sociales, entonces desde ese punto ya partimos con que la opción D es incorrecta. Y la última habla de concordar, eso puede ser, pero concordar, la verdad, no necesariamente va a hacer que la razón oriente las relaciones sociales. Entonces, por ese motivo, esa opción es incorrecta. Y la respuesta a esta pregunta es la opción C. Vamos ahora con la pregunta número 10, que dice, no hay pasado cuya vuelta anhelemos, solo existe lo eternamente, espacio, el verdadero anhelo debe ser espacio, debe crear algo mejor. Entonces busquen cuál opción creen que es la correcta a partir de eso. Vean que aquí se habla de que no hay pasado cuya vuelta anhelemos, solamente existe lo eternamente. Entonces aquí puede ser que vaya algo que es contrario o que significa algo opuesto a pasado, y vean que al final se habla de crear algo mejor. Entonces esas son como las pistas que les voy a dar para que ustedes intenten hallar cuál es la respuesta correcta. Entonces en 2 minutos lo revisamos.
Entonces, con lo que les ha dicho, ¿verdad? Nos hablan de que no hay pasado cuya vuelta anhelemos, solo existe lo eternamente. Entonces aquí tiene que haber algo que sea contrario a pasado. ¿Qué puede ser contrario a pasado? Innovado, futuro o nuevo. Entonces descartamos la opción A y la opción E. Entonces entre estas tres está la opción correcta. Vean que al final dice que el verdadero anhelo debe ser, tenemos espacio, debe crear algo mejor. Entonces algo que crea es algo que es productivo, ¿verdad? Porque producir es o puede funcionar como sinónimo de crear. Entonces, en ese sentido, ya descartamos esta opción y esta otra opción. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Vean, por ejemplo, aquí también pasa lo mismo con la pregunta que habíamos visto antes. Ustedes pueden buscar en internet esta última pregunta que vimos y vean cómo hacen un descarte muy parecido al que yo les propongo. Se habla de que no hay pasado, entonces, como se habla de pasado, después se habla de algo contrario a lo que es pasado. Entonces se descartan dos opciones, se descarta la A y la opción E. Y después, con el hecho de que al final se habla de crear algo mejor, se pueden descartar varias opciones, que son las otras que teníamos que podían ser posibles respuestas, que son la B y la C. Entonces las descartamos y la única que queda es la opción D. Ahora vamos a continuar con unas últimas 5 preguntas de completar oraciones y creo que con eso podríamos terminar por el día de hoy. Veamos la pregunta número 11. Dice, intentó, pero las piernas no le como su lucio cerebro. Entonces traten de hallar una función que pueden cumplir únicamente las piernas y otra que puedan cumplir tanto las piernas como el cerebro, porque vean que se está hablando de algo que pueden hacer las dos, pero que las piernas no están haciendo como lo está haciendo su lucio cerebro. Entonces, a partir de ello, piensen en cuál creen que es la respuesta correcta. 2 minutos a partir de ahora.
Entonces pensemos una función que pueden cumplir las piernas y otra que contraste con el cerebro. Entonces, la opción A dice que intentó correr, pero las piernas no le ayudaban como su lúcido cerebro. Entonces, podemos pensar eso, ¿verdad? Que correr es una función que nada más pueden cumplir las piernas, igual que moverse o huir. Girar y golpear son funciones que no le corresponden exclusivamente a las piernas, entonces descartamos estas dos. Nos quedan nada más tres opciones como posibles respuestas correctas. Estimular es algo que no le corresponde a las piernas y tampoco al cerebro, entonces descartamos la opción C. Obedecer, puede ser que sí, que las piernas le obedecen a uno, pero el cerebro a uno no le obedece, nada más trabaja con el cerebro directamente. No es como que uno necesite algún impulso para que el cerebro lo obedezca. Entonces descartamos la opción B y la opción A por descarte es la que tiene que ser la opción correcta, porque sí, el cerebro a uno le puede ayudar, ¿verdad?, con los pensamientos que uno tiene y todo eso. Entonces la opción A es la respuesta correcta. Ahora veamos la pregunta número 12. Dice, la cultural del país se manifiesta en la coexistencia de en el territorio. Entonces pensemos aquí que se puede hablar de algo cultural y que se pueda manifestar en la coexistencia de en el territorio. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Que vean que al hablar de coexistencia podemos hablar de que hay varios grupos y cuando hay varios grupos culturales hablamos de que hay una pluralidad cultural. Entonces, con eso descartamos la opción A que habla de homogeneidad, porque sería que todos los grupos culturales son iguales, entonces eso no tendría sentido hablar de una coexistencia porque nada más sería uno. Entonces descartamos la opción A, descartamos la opción B, también la opción C, porque uniformidad y similaridad es lo mismo, decir que todos los grupos son muy parecidos, entonces podrían conformar uno solo, pero al decir pluralidad estamos hablando de que hay varios dentro de ese mismo territorio. Y al hablar de diversas tradiciones estamos recalcando que esa pluralidad cultural existe dentro del país. Entonces, también descartamos unidad porque no tiene sentido. Y con eso llegamos a que la respuesta correcta es la opción D, que la pluralidad cultural del país se manifiesta en la coexistencia de diversas tradiciones en el territorio. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Vamos ahora con las tres últimas preguntas de hoy. Con eso terminamos. La 13 dice, nunca gozó de estabilidad, ya que su espíritu libre le impidió a la servidumbre de un empleo fijo. Entonces, traten de buscar cuál es la respuesta correcta a partir de eso. Vean que estamos hablando de un empleo. Entonces, traten de irse por la respuesta que ustedes sienten que se puede relacionar más con lo que o en lo que consiste
tener un empleo. Entonces, 2 minutos a partir de ahora y revisamos. Muy bien, entonces aquí podemos ver que está hablando de que nunca gozó de estabilidad, ya que su espíritu libre le impidió a la servidumbre de un empleo fijo. Entonces, un empleo fijo casi siempre se refiere a algo, o un empleo en sí significa algo por lo que a uno le están pagando. Entonces, un pago es dinero, dinero se relaciona a economía. Entonces, la opción C es la que suena como más respuesta correcta. Ahora leamos. Nunca gozó de estabilidad económica, ya que su espíritu libre le impidió someterse a la servidumbre de un empleo fijo. Entonces, él nunca tuvo estabilidad económica, ya que su espíritu libre le impidió quedarse en un solo trabajo. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta número 14. Dice, el suburbio llegó a convertirse en una especie de espacio para aquellos que se encontraban espacio, la densidad del centro urbano. Entonces traten de encontrar ahí cuál tiene más sentido para hacer la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos en 2 minutos.
Ok, vamos viendo, ¿verdad? Nos dicen que el suburbio llegó a convertirse en una especie de, para aquellos que se encontraban, la densidad del centro urbano. Entonces, nos habla en la opción A que el suburbio llegó a convertirse en una especie de paraíso para aquellos que se encontraban gozando de la densidad del centro urbano. Entonces, el suburbio es lo contrario de la densidad del centro urbano. Entonces, decir que el suburbio se convirtió en un paraíso para aquellos que estaban gozando de todo lo contrario no tiene sentido porque no hay como una relación lógica para decir esto. Entonces descartamos la opción A. La opción B es lo mismo. Estamos cambiando algo positivo y estamos diciendo que después se encuentra algo positivo al decir que el suburbio se convirtió en esperanza para quienes estaban cómodos en la densidad del centro urbano. Entonces no tiene sentido que le cambiaron algo que era bueno para esa persona y después siga diciendo que es bueno lo que es todo lo contrario. Entonces, después nos habla de destierro para quienes estaban incómodos. Si ellos estaban incómodos en la densidad del centro urbano, entonces llegar al suburbio no tiene sentido decir que es un destierro, porque más bien sería como una dicha para ellos. Aquí es donde entra la opción D. La opción D nos habla de que el suburbio llegó a convertirse en una especie de refugio, que eso es algo positivo para quienes se encontraban agobiados, o sea que veían algo negativo en la densidad del centro urbano. Entonces ellos cambiaron algo negativo por algo que es diferente y encontraron en eso un refugio, algo positivo. Entonces la opción D es la respuesta correcta. Y luego se habla de una alternativa para quienes están acostumbrados a. Esta opción simplemente no tiene sentido para toda la oración, porque no hay forma de que podamos probar que es correcta. Entonces la opción S descarte, como ya descartamos 4 y solamente dijimos que una tenía sentido, esa opción es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la última pregunta del día de hoy que dice, como para compensar algunos de sus, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con él. Entonces busquen aquí qué es algo que, que podría compensar la ingeniería genética y qué posibilidad ofrece esa misma ingeniería como para poder terminar con eso. Es decir, ustedes piensan, la ingeniería genética puede terminar con el mal, y ahí van analizando cada una de las respuestas. Entonces, 2 minutos a partir de ahora y después revisamos. Y con eso terminaríamos por hoy.
nos dicen que como para compensar algunos de sus, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con él. Entonces pensemos, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el mal. El mal es algo demasiado grande, ¿verdad? No es como que la ingeniería genética va a darnos una solución mágica para poder terminar con él. Entonces, la opción A la descartamos por eso. Luego, como para compensar algunos de sus peligros, sabemos que la ingeniería genética puede tener ciertos peligros cuando se trabaja en seres humanos, ¿verdad? Entonces, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el hambre. Y eso es cierto, porque si se trabaja bien con la ingeniería genética en lo que son plantaciones o cultivos, se puede generar suficientes alimentos como para llegar a todo el mundo y poder terminar con el hambre que hay alrededor de todo el mundo. Entonces, la opción B es algo cierto, ustedes lo pueden buscar en internet. Entonces, esa es la respuesta correcta. Luego, la opción C habla de que, como para compensar algunos de sus experimentos, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el ensayo. Vean que el ensayo es algo que no tiene sentido. O sea, si el ensayo fuera algo negativo que cumple con los alcances que tiene la ingeniería genética, podríamos decir que esa es la respuesta correcta. Pero el ensayo, como está escrito aquí, no nos dice nada. Y al no decirnos nada que nos pueda ayudar para resolver la pregunta, podemos descartarla como respuesta correcta. Luego, dice que para compensar algunos de sus males, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el pesimismo. Otra vez, el pesimismo es algo muy general y no corresponde tanto al campo de la ingeniería genética. Entonces, como no corresponde al campo de la ingeniería genética, no podemos decir que esa sea la respuesta correcta. Y por último, se habla que para compensar sus riesgos, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el subdesarrollo. Otra vez, el subdesarrollo es algo muy amplio, es una gama que debería estar estudiando lo que es las ciencias sociales junto con otras ingenierías para ver si se le puede dar alguna solución, pero no es algo que por sí sola la ingeniería genética vaya a terminar, ¿verdad? La ingeniería genética no va a ser la solución para el subdesarrollo. Entonces descartamos esta opción y como ya descartamos 4 y vimos que haya una que tiene sentido, esa es la respuesta correcta. Entonces la opción B es la respuesta a esta pregunta. Y eso serían todas las preguntas por el día de hoy. Para la próxima clase, que es la clase del jueves, vamos a estar revisando las preguntas de matemática de este mismo quiz. Recuerden, quiz general 1, que son las preguntas que van como en la pregunta 50 a la 75. Son las últimas y probablemente después de revisar esas veamos las de comprensión de lectura, porque como ese es un tema que ustedes ya tienen dominado, no le voy a prestar tanta atención, entonces lo vamos a dejar de último. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, espero que les vaya muy bien y eso sería todo. Hasta luego.